Respecto a la parte histórica, Kovalyov coincide con otros autores y dice que todo comenzó en el Palatino, con la fusión de los sabinos y los latinos. El argumento que utiliza es el cementerio del Foro y los restos de incineradores e inhumadores que allí se encontraron. Él hace un análisis marxista de la leyenda y la enmarca dentro de la superestructura que sostuvo las relaciones sociales que generó la estructura. Eneas le da el origen mítico a Roma, que Rómulo y Remo hayan nacido del dios Marte, legitima la opresión a través de orígenes divinos, y la muerte de Remo en manos de Rómulo nos muestra que al momento de luchar por el poder, Roma podría cometer fratricidios. Para comprender la opresión que existió en Roma es necesario pensar el origen de los patricios y de los plebeyos. Según Pigagnol, esto tiene que ver con el sistema de producción, es decir, los patricios se habían dedicado a la ganadería y los plebeyos a la agricultura. En cambio, Kovalyov nos dice otra cosa. Dice que los patricios eran descendientes de los fundadores de Roma o pretendían serlo, que la gens era una manera de sostener este modo de opresión, ya que para pertenecer a la misma necesitabas tener un antepasado común. Respecto a los plebeyos, Pigagnol va a seguir con la misma postura y dice que los plebeyos eran los agricultores que habían sido sometidos. Sin embargo, Kovalyov nos dice que los plebeyos eran los extranjeros, y esto se puede corroborar con el rey Anco Marcio, que le permitió la entrada a los extranjeros, y de esta manera Roma se empezó a conformar entre lo que fueron los fundadores, los descendientes de los fundadores y los extranjeros. Los patricios tenían todos los privilegios y los plebeyos comenzarán a luchar por sus derechos. Roma tuvo 7 reyes según la tradición, pero la confrontación comienza con los reyes etruscos, principalmente con Tarquinio el Soberbio, que según algunos autores, vuelvo a citar a Pigagnol, fue derrotado por el mismo pueblo romano. En cambio, Kovalyov nos dice que Tarquinio el Soberbio habría sido derrotado por un aventurero etrusco, que podría ser Porcena, y que el pueblo se habría organizado para derrotar a Porcena. Más allá de las diferentes posturas, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que el pueblo romano se levantó contra la tiranía y logró derrotarla. En el año 509 comienza la República. Es un momento en que se rompe el statu quo y los plebeyos ven la oportunidad para reclamar sus derechos. Los patricios se lo van a negar, pero era un momento de mucha guerra, de mucha confrontación, principalmente con los etruscos, que no estaban conformes con lo que había pasado en Roma. Entonces aprovechan esta coyuntura y se van al Monte Sacro. Es evidente que los patricios no estaban en condiciones de poder soportar dicho enfrentamiento y dicha postura. Los plebeyos aportaban soldados para luchar contra los enemigos de Roma, pero también la mano de obra y la producción. Por lo tanto, los patricios tienen que ceder y aparece el tribuno de la plebe, que según Kovalyov será una magistratura revolucionaria porque le pondrá límites a los patricios. El enfrentamiento que hay entre patricios y plebeyos es algo que el autor hace hincapié. Recordemos que es un marxista ortodoxo y nos quiere demostrar cómo a través de la lucha de clases avanza la historia. La leyenda de Coroliano se enmarca dentro de esta lógica. ¿Quién fue Coroliano? Coroliano fue un patricio muy altivo que en un momento de carestía se dirige al Senado y expone una visión que tenía, que era extorsionar a los plebeyos. Es decir, el Senado en ese momento, el Estado de Roma en general, aportaba alimentos para las personas que no tenían para comer. Entonces, la idea de Coroliano es terminar con estos alimentos, con esta asistencia, si los plebeyos seguían siendo tribuno de la plebe. Es decir, para que el Estado los siguiera asistiendo, ellos tenían que renunciar a su magistratura. Obviamente que el Senado les dijo que no, y digo obviamente porque en un momento de conflicto esto hubiera ocasionado
otra vez un enfrentamiento por el poder de Roma y no estaban dispuestos a arriesgarse. Los plebeyos se enteraron de la intención de Coroliano y tratan de juzgarlo. Coroliano escapa y hace una alianza con los volscos e invade Roma. La principal protagonista de la historia es la madre de Coroliano, que cuando el hijo llega a Roma le dice que desista de esta actitud y Coroliano decide irse y va a ser asesinado por los volscos. Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre el patriotismo de Roma. Es decir, si alguien se oponía a Roma, algún romano intentaba traicionar a Roma, hasta la familia le iba a dar la espalda. Y por otro lado también nos demuestra el conflicto. Y vuelvo a repetir, Covalió nos quiere demostrar que a través del conflicto los plebeyos van avanzando en la historia. En este caso, avanzaron con la ley de las 12 tablas. Ahora bien, como dije anteriormente, los plebeyos van aprovechando las diferentes coyunturas que aparecen. Y estas coyunturas son principalmente de guerra. Y así pasó con la invasión de los galos. Y en este punto hay que hacer hincapié en la historia de Marco Manlio Capitolio. Capitolio se enfrentó a los galos y justamente recibe el nombre por haber defendido el Capitolio y logra frenarlos. También Manlio termina aliado con los plebeyos, es decir, es un patricio que se siente identificado con la causa de los plebeyos y se pone a la cabeza del movimiento de deudores. En este punto, nosotros vemos cómo patricios ricos y plebeyos ricos van a hacer una alianza y finalmente Capitolio, Manlio Capitolio, termina asesinado. Este es el principio de la conformación de una nueva nobleza que la veremos más adelante. Según Covalió, este enfrentamiento fue dando resultado y por esto llegamos a las leyes de Cayo Licinio. Las leyes de Licinio nos demuestran cuál era el conflicto en Roma: acceso a la propiedad de la tierra, acceso al consulado, que era la magistratura más importante en Roma, terminar con los intereses de la deuda. Todo esto conformaba el problema de los plebeyos y con las leyes de Licinio, 10 años después, finalmente le van a poner un límite. El autor se apresura en decirnos que se había pasado de una república oligárquica a una república democrática. Esto está muy lejos de ser así y lo veremos más adelante.